Floricanto.digital presenta. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo designó el Señor a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir. Y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amigos, pues este pasaje del Evangelio tan bello, en donde el Señor Jesús envía a 72 discípulos y al mismo tiempo les da instrucciones, para cada uno de nosotros es muy aleccionador, porque hoy nosotros somos los discípulos del Señor Jesús. Tomamos en cuenta que a lo largo de estos días hemos venido hablando precisamente de irnos configurando con el Señor Jesús. En la medida en que conocemos más su palabra, en la medida en que es el mismo Señor Jesús el que va cambiando y transformando nuestros corazones, es donde vamos descubriendo lo que Dios nos está pidiendo. Hoy lo que nos pide es de que compartamos el Evangelio. Y dentro de este compartir, pues qué hermoso recordar que hoy estamos celebrando a San Francisco. De tal manera que un saludo y una felicitación para todos aquellos amigos que llevan el nombre de Francisco y también Francisca. Una felicitación a los franciscanos, a las clarisas, a la tercera orden regular, tercera orden seglar, así se llamaban o se llaman los de la tercera orden, los laicos franciscanos. Bueno, pues lo que nosotros podemos encontrar, vale la pena recordar que San Francisco nace a finales del siglo XII y morirá en el primer tercio del siglo XIII. Un hombre que se deja cautivar por Dios, un hombre que encuentra en el Señor Jesús su identidad, un hombre que escuchó aquello de que el Hijo del Hombre, Dios, Jesús, no tiene dónde reposar la cabeza. Efectivamente, de manera literal, radical, San Francisco vive el Evangelio, cambia, transforma su vida y cambia y transforma su entorno. Ciertamente, hoy también nosotros necesitamos vivir de manera radical el Evangelio, la buena nueva que el Señor nos da, y poder manifestar ante todos aquellos que andan como ovejas sin pastor que tenemos un pastor, tenemos el pastor que ha dado su vida por nosotros, tenemos a Jesucristo. Y ciertamente este anuncio lo tenemos que hacer
en medio de un mundo que no conoce a Jesús y que lo rechaza. Es el mismo Señor quien nos dice: yo los mando como ovejas entre lobos, pero estoy con ustedes. De tal manera que en el misionero, en el evangelizador, debe de haber esa audacia y esa fortaleza para perseverar haciendo el bien. Y ciertamente en ocasiones, yo diría, y con tristeza, pero es una realidad, en la propia familia es donde estarán estos lobos. En la propia familia es donde encontraremos el rechazo, si nosotros queremos hablarles de Dios. Y cuando digo de la familia, en ocasiones es los padres, los tíos, los hermanos y los hijos. Esta realidad en relación con respecto a los hijos, nosotros lo podemos percibir. Cómo conforme van creciendo se da esta separación entre las generaciones y entonces una mayor rebeldía. Con esto yo no quiero decir que esa rebeldía necesariamente sea negativa. Es una expresión de libertad, aunque en ocasiones los jóvenes, los adolescentes toman caminos difíciles y que rechazan el Evangelio. Pero aún así, aquí hay una tarea y hay una misión. Todos tenemos que sentirnos misioneros. Todos tenemos que sentir la necesidad de compartir el Evangelio con aquellos que nos rodean. Y junto con esto, yo diría que como una nota característica es el de que nosotros no perdamos la paz. Tenemos que ir hablando de Cristo, tenemos que ir invitando a la conversión, a que dejemos los estados de vida equivocados, pero no lo podemos hacer de manera gruñona, enojona, impositiva. El Señor Jesús es el que nos dice: a donde quiera que tú vayas, lleva un mensaje de paz. Nadie da lo que no tiene. Por lo mismo, lo primero que tenemos que pedirle al Señor es: en la identificación contigo, Señor, dame paz. Dame paz y serenidad en mi corazón. Derrama tu espíritu para que a través de mis palabras, las palabras que tú pongas en mis labios, aquellos que están a mi alrededor puedan experimentar tu presencia, puedan tener paz en su corazón y gozar de la alegría que procede de ti. El mismo Señor Jesús dice: a donde llegues, lleva la paz, saluda ofreciendo la paz. Y si ahí hay quien recibe esa paz, pues entonces quédate, convive, comparte con ellos, disfruten de la vida. Diríamos, el Señor Jesús nos estaría impulsando a hablar de Él. Pero, ¿qué hay que hacer con aquellos lugares en donde no reciben la palabra de Dios, no reciben a Jesús, no nos reciben? Bueno, pues serenamente nos alejamos. La expresión que se utiliza en este texto es dura, se sacuden hasta el polvo de los pies. Y de esta manera ustedes han de continuar su camino, pero sobre todo diciendo, anunciando, y yo me atreveré a decir viviendo esta realidad. Aunque no reciban la paz que procede de Dios, el reino de Dios está cerca. Está cerca de nosotros y esa es nuestra esperanza, queridos hermanos. Tenemos que dejar que el reino de Dios esté en nuestro corazón, en mi corazón, para compartirlo con los demás. Si este gran regalo alguien no lo recibe, yo no voy a perder la paz. El reino de Dios está en mi corazón y está también en aquellos que no me recibieron. Ojalá también lo descubran, pero no me voy a detener a discutir, no me voy a detener a convencer, no me voy a detener a enojarme. No, yo voy a continuar. Hay tantos, o más bien la humanidad entera necesita el ejemplo y el testimonio de cada uno de nosotros, que aunque no seamos bien recibidos o no fuéramos bien recibidos, tenemos que anunciar el reino de Dios, la presencia del reino de Dios, y que a través de nuestras palabras y de nuestras acciones, aquellos que no nos recibieron, sin embargo, se queden con un cuestionamiento. ¿Qué tiene esta persona, este familiar, este amigo, que a pesar de que lo rechacé y lo maltraté,
me responde con una sonrisa y me desea todavía el bien y me dice que el reino de Dios está en medio de nosotros? La respuesta ante su pregunta, ¿qué tiene? Nosotros la tenemos que saber. Tenemos a Cristo en nuestro corazón. Me he esforzado en asemejarme a Él y Él ha derramado su gracia en mi corazón para que esto sea posible. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. Que el Señor haga brillar su rostro sobre ustedes y les manifieste su misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.